Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem y ando viajando por Sudamérica, ahora acompañado de mi padre y también mi amigo Kilian, que está por aquí, van a ver. Y hoy vamos a conocer la ciudad de Punta del Este en Uruguay. Si se preguntan cómo hacemos ahora que somos tres para viajar en Panchito, que solo aguanta 2 personas, pues ellos dos aquí me mandan a tomar el bus, el colectivo, y ellos se van a ir con Panchito. Pero bueno, más que nada a mí me gusta tomar colectivo y bus, igual lo decidí. Pero así que voy a tomar el bus, ellos dos se van a ir con Panchito a la ciudad. Agua. Se fueron sin mí. Y bueno, ya llegué en Punta del Este, no tengo ninguna idea de dónde estoy, pero aquí estoy. Y bueno, me hice una amiga en el bus, muy simpática, me dio unos snacks para el viaje y me contó toda la historia de Punta del Este, así que tengo muchas cosas que contarles. Pero ahora voy a contactar a mi padre y Kilian a ver dónde están para juntarme con ellos, que no sé dónde estoy. Tenía muchas ganas de conocer Punta del Este, el balneario más conocido de Uruguay. No por nada, mundialmente se la conoce como la perla del Uruguay. Bueno, existen 3 tipos de playa. Tenemos playa de arena, playa de piedras y tenemos playa de mejillones, de chorros, como lo dicen en Chile. Son montañas de crustáceos, de conchas, de mejillones, no sé cómo lo dice. ¿Cómo lo llamas tú en castellano? Todavía no. No sabes cómo se llama. Yo le digo mejillones. Millones. Mejillones. 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 Mejillones, entonces, ¿no? Ah, ya, mejillones, sí. Mejillones. ¿Cómo dices? Mejillones. Me parece que construyeron el faro en el medio de la ciudad en vez de la punta, realmente. Haciendo una bella foto. Miren. Wow, wow, wow. Con el faro atrás. Eso va a ser una linda foto. A ver, la foto. Wow. ¡Qué guapo! Guapo, ¿sabías cuál guapo? Guapo, magnifique, no beau. Bo. Lo van a ver. Mi padre aún confunde la bandera de Argentina con la de Uruguay. Je sais pas pourquoi ils ont mis le drapeau argentin. Pourquoi ils ont mis le drapeau argentin ici, tu penses? Bah, parce qu'ils sont frères avec l'Argentine et l'Uruguay. Il y a beaucoup d'Argentins qui viennent ici en vacances. Donc tu penses que pour ça ils ont mis le drapeau argentin? Ah, peut-être, oui, comme des fois en France on a le drapeau allemand, anglais. Et toi, pourquoi ils ont mis le drapeau argentin? Porque no es la bandera de Argentina, pero es de Uruguay. Tu m'en couillonné toi. Et encore, tu vois, je te disais ça, je dis, ouais. La dernière fois, c'était l'Uruguay. C'était vraiment un bleu. Hein. De color blanco y azul, teniendo el sol de mayo que ocupa el cuadro, color oro, que simboliza al dios del sol inca, conocido como Inti. La bandera de Uruguay fue adoptada oficialmente en 1830, cuando el país obtuvo su independencia de Brasil y se estableció como una nación independiente, por lo que es una de las más antiguas banderas del mundo. Desde que hemos llegado con mi padre en Uruguay, a mí siempre me dijeron en los comentarios, tienes que comer el chivito. Así que aquí estamos, vamos a probar el famoso chivito y con la cerveza uruguaya. Que Patricia. La Patricia. Descubrimos que el chivito es esto.
La carne, queso, huevo, se ve bien pesado, De la frite. pero también bien rico. No es apto para vegetarianos, así que Kylian tuvo que adaptarse y pedir una pizza. Si, c'est una pizza uruguaya. Délicieux. Bon, après pour moi, la viande un peu trop cuite. Bueno, yo mi opinión es que es muy pesado, igual no sé cómo comen tanto, que yo como poco, pero no, es muy rico. Una mezcla carne, huevo, queso, te ponen unas verduras, te ponen de todo, es muy rico. Para que tengan una idea, nos salió más o menos para 2 personas $10 el chivito. Y otra cosa también curiosa, que aquí en Uruguay siempre que comemos afuera nos piden pagar el servicio, que es un 10% en general. Y igual nunca sé si pagarlo o no, porque yo sé que hay países que tienen dentro de esa cultura de pagar como 1% más, etcétera. ¿Y vos? ¿Qué tal tu pizza? Sí, muy bien, con muchas aceitunas. Estamos a punto de llegar en el monumento de Punta del Este, la famosa mano, y yo creo que hemos llegado en un pésimo momento. No puede ser peor momento que ahora porque están haciendo renovación. Así que no sé cómo voy a poder sacarme la famosa foto. Ils sont en train de faire une pédicure à la main Ah pour les ongles. ouais. Du coup une derrière. manicure. Ah ouais, c'est ça. En plus, on recoupe. Non, on reprend les coupes. ¿Y cuánto tiempo demoran en renovarla? Estuvo parada la obra, pero yo pienso que 15 días, si seguimos, queda pronto. Pero aquí ya terminaron, ¿no? Siempre falta todavía que no se han decidido si va pintura, qué es lo que va ahí. Cuando se decidan, sí, Bueno. es rápido. Elle est vraiment bien faite la manicure, hein. On voit bien l'ongle là. On voit bien la différence, pero sí vemos bien la diferencia de aquí. Pero como me dijeron, igual le falta, le van a pintar. Bueno, obviamente la mano no está sin recordarme la mano del desierto en el norte de Chile. Pero sí, siempre es muy fascinante ver una mano salir del suelo. Y bueno, curiosamente y justamente esas 2 manos que acabo de mencionar están hechas por el mismo artista, arquitecto o escultor, creo que se llama. Es un escultor chileno que se llama Mario, y un nombre complicado, que construyó primero aquí esa mano en 82 y después en los 90 construyó la mano del desierto en Chile. La mano se ha convertido en un icono distintivo de Punta del Este. La mano, emergiendo del agua, tiene múltiples interpretaciones, pero en general se considera un símbolo de la lucha humana, de la esperanza y la conexión con la naturaleza. Punta del Este es una ciudad que se fusiona con la naturaleza en perfecta armonía, con sus hermosas playas y sus extensos espacios verdes. Además, la ciudad ha sabido combinar a la perfección la modernidad de sus edificios con la preservación de su entorno natural. Este edificio es bien loco, no sé si ven, las terrazas tienen piscinas incluidas. Cada planta tiene su pequeña piscina. La gente va en su terraza, está en el agua. Y de aquí de la calle los vemos en el agua, bueno, no sé, igual hay poca privacidad. Yo solo tendría miedo que el vidrio se rompa y te caes en la calle. On va faire ça comme piscine. Bah vas-y, allez, va te baigner. Bah, aujourd'hui, C'est pas sûr. aujourd'hui, vu le temps, mais demain. Demain? Demain, tu pourras me filmer en train de me baigner. Bon, c'est une promesse, Bah. c'est enregistré. Ouais, demain. No sabíamos que era ese edificio. Y seguimos nuestro recorrido por la costa uruguaya para descubrir una creación fascinante. Ya hemos vuelto a tomar la ruta y nos volvemos a encontrar en un lugar que se llama Punta
ballena. Y en este lugar nos encontramos en un tipo de pueblo, hotel, se llama Casa Pueblo. Y aquí van a ver, tenemos al creador de este lugar. Y bueno, es un lugar muy atípico que vamos a ir descubriendo. Como les conté, este lugar fue construido por el artista Carlos Páez Vilaro. No sé si lo pronuncio bien, pero es un artista muy famoso aquí en Uruguay. Es un viajero, viajó por muchos lugares del mundo y se inspiró de cada país, de cada lugar donde fue visitando. Al fin de su vida, él creó este lugar, aquí donde estamos, su casa, donde igual hacía su arte, etcétera, y donde igual murió en este lugar. Ya vemos como en las construcciones una inspiración de muchos países. Se nos puede recordar un poco a Grecia o no sé, lugares como del sur mediterráneo, Italia, etcétera, pero hay de verdad una mezcla de muchos estilos, muchos países distintos. El edificio es un laberinto de pasillos, terrazas y habitaciones, cada una con su propio encanto y sorpresa. Casa Pueblo es sin duda una joya arquitectónica y artística enclavada en el hermoso paisaje de Punta Ballena. Seguimos recorriendo y nos encontramos en la playa de Pirianópolis y aprovechando los últimos días de sol y de calor que hay. Con mi padre nos estamos preparando unos sándwiches con pan fresco, etcétera, y vamos a disfrutar del día aquí en la playa. Y en el próximo video nos vamos a encontrar en un lugar en la capital uruguaya, en Montevideo, y además va a haber un invitado que pueden imaginar quién va a ser. No se pueden perder el próximo video, así que nos vemos ahí. Chao, chao. Chao.